Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos disponemos a celebrar la Eucaristía. Vamos a pedir en esta celebración por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos. Karina Rosalío Reséndiz en el 4º día de su novenario. Celia García Reyes en el día que era su cumpleaños. Y Citlali Plata Monroy en su 10º aniversario. Que el Señor les conceda el descanso eterno. Que descansen en paz. Pedimos también por la salud y liberación de Yuridia Martínez García. Que Dios le dé su gracia y sabiduría para descubrir el verdadero valor y sentido de su vida. Pedimos perdón de nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que purificados por la práctica de la sagrada penitencia, nos hagas llegar con el alma limpia a los santos misterios que se aproximan. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos vieron que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se les acercaran, conspiraron contra él para matarlo y decían uno a los otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos diciendo: no le quiten la vida,
ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos los despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y levantando los ojos vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venía de Galaad con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no manchemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero,
vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Queridos hermanos, estamos escuchando en estos días de Cuaresma varios pasajes del Antiguo Testamento, recordando que Jesús evoca esos pasajes del Antiguo Testamento cuando habla de Moisés y los profetas, la ley y los profetas, y que todo está referido a Jesús. Si hoy hacemos un paralelismo o buscar unas coincidencias entre José, el hijo de Jacob, y Jesús, veamos cuánta figura hay en José, una figura de Jesucristo. Dice la primera lectura: Jacob amaba a José más que a sus demás hermanos. Jacob tiene una preferencia por su hijo, José. ¿Por qué? Y la razón es porque lo concibió en la ancianidad. Es el más pequeño, los otros ya están grandes. Y lo amaba más que a los demás. Algún parecido con la familia hoy, pues es una mera coincidencia, ¿verdad? Que los papás amen más a uno de los hijos, aunque dicen que no. Jacob no niega eso, que amaba más a su hijo José, el pequeño. Si miramos a Jesús, la voz del Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo puestas todas mis complacencias. Y entonces nosotros no somos hijos de Dios. Tiene a Jesús como el predilecto. ¿Nosotros nos vamos a enojar porque alguien tiene un predilecto? No. Tú te enojas porque no eres el predilecto de tus papás, o no fuiste el predilecto de tus papás. Entonces, claro, de Dios decimos: no, pues es que era Jesús, y cómo no nos enojamos porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros, no, ¿cuándo vamos a llegar a hacer eso? Somos hijos de Dios. Y nos ama como sus hijos. Pero dice la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo puestas todas mis complacencias. Amarle. Jesús mismo se presenta como el último servidor de todos, y es el amado del Padre. Josué entonces es amado por su padre Jacob, y a los demás hermanos les entra la envidia, como dicen en los términos hoy entre nosotros, ¿verdad? Los corroe la envidia. Y a veces a nosotros nos corroe la envidia de no ser predilectos, de no ser tan amados, tanto en la familia,
La familia nuclear, el núcleo familiar, como a veces en nuestro trabajo, como a veces en nuestra comunidad, y nos corroe la envidia. ¿Sí? Uy, el padre tiene nomás a sus amigos predilectos, a nosotros ni siquiera. ¿No? Les corroe la envidia, ¿verdad? La envidia contra los otros. Y claro, pues el enojo contra el que no es, el que tiene sus amigos. ¿Sí? Piensen en la familia igual. Uy, ama más a los otros que a uno mismo. Quiere más a los otros que a uno mismo. Jesús tenía a sus discípulos también, los amaba más que a los demás. Bueno, y luego entonces los hermanos de José, que habían sido enviados por su padre a cuidar los rebaños, que tenían enojo y coraje, bueno, pues se fueron lejos a cuidar los rebaños. Y Jacob dijo: voy a mandarles a José también para que vaya a ver a sus hermanos. Y lo mandó. Cuando los hermanos vieron a José, dijeron: ahí viene este soñador. Vamos a ver cómo acabamos con él. ¿Sí? Lo mismo que confabulan contra Jesús los escribas y fariseos. Vamos a ver cómo acabamos con él, y querían matarlo constantemente. Hoy dice el Evangelio que quisieron acabar con Jesús, pero como había una gran multitud que creía en Jesús, que lo amaban, pues no pudieron hacerle nada. Pero acá los hermanos, pues también hay una división hasta cierto punto, que dijeron: vamos a matarlo, lo echamos a un pozo y decimos que se lo devoró una fiera. Pero sale por ahí el hermano Rubén y le dice: no, miren, mejor no nos manchemos las manos con su sangre, vamos a echarlo en un pozo. ¿Sí? No hay que matarlo, lo echamos en un pozo. Después se presenta una oportunidad, vienen los ismaelitas, unos mercaderes, y dicen: mejor no, ¿saben qué? Vamos a sacarlo del pozo y se los vamos a vender. Antes de echarlo al pozo, ¿qué hicieron los hermanos con José? Lo agarraron, le quitaron su túnica. ¿Qué hicieron con Jesús antes de matarlo? Le quitaron su túnica también. ¿Sí? Vamos a ver qué le pasa, como dice el profeta Isaías. Acabemos con él, vamos a ver quién viene a salvarlo. Lo echaron al pozo, lo amarraron con grilletes. A Jesús, ¿qué le hicieron? Lo ataron. ¿Sí? ¿Dónde lo echaron a Jesús? Lo metieron también en el calabozo. A José en el pozo. ¿Verdad? Cuando lo sacan, ¿sí?, a José, pues es para venderlo. Jesús también es vendido por Judas. ¿Por cuánto vendieron a José? 25 monedas de plata. ¿Y a Jesús por cuánto lo vendieron? O sea que valía un poquito más, ¿verdad? O ya había subido el precio, ¿eh? Fíjense nomás cómo se pueden ir dando las cosas con aquellos que valoran las cosas desde el punto de vista material. Pero aquí lo importante es que José fue vendido, Jesús fue vendido. Hay el monto por cuánto fue vendido uno y otro. ¿Sí? Después fue vendido y entregado a los ismaelitas y se lo llevaron a Egipto. Si ustedes siguen leyendo la primera lectura
que está todavía el libro del Génesis, van a ver todo lo que sigue en este paso de la venta de José, que se va a Egipto, se lo llevan, y todo lo que sucede después. Aquí solamente vemos algunos elementos que coinciden con la presencia de Jesucristo, que José viene a ser la figura de Cristo, vendido por sus propios hermanos. Jesús vendido por sus propios discípulos, por uno de ellos, ¿sí? Y luego todo el juicio que hace de Jesús y el juicio que hacen los hermanos. Y el juicio que le hacen a Jesús está comandado por los escribas y fariseos, ¿sí? Acá hacen el juicio los hermanos de José y deciden qué hacer. El juicio que piden los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas y fariseos es la muerte de Jesús también. Pero también hay gente que no quiere que lo mate, ¿no? ¿Qué hizo Herodes y Pilato? Se lo mandaban uno al otro. Yo no encuentro nada en él, llévenselo otra vez. Y ahí va Pilato. Y Pilato, ya no encontrando al último, dice: bien, yo no soy responsable de la muerte de este hombre. Y se los entrega. Yo no lo voy a matar. Hagan ustedes lo que quieran con él, ¿no? Se lava las manos. Los otros también quieren lavarse las manos diciendo: se lo tragó una fiera, nosotros no sabemos, no lo vimos, en fin. Estos son elementos que prefiguran entonces a José como prefigura de lo que ha de vivir Jesús. Y miren, está en el libro del Génesis lo de José, al principio de la Biblia. Estamos hablando de miles de años antes de que Jesús llegara. Cómo Dios nos va anunciando de qué forma Él nos va a salvar, con la muerte de un solo hombre. Incluso encontraremos después estas lecturas: conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. De eso se dijo de Jesús después. Eso dijeron después también los del Sanedrín cuando juzgaron a Jesús. Y Jesús, ahora en este pasaje que hemos escuchado, les hace ver también qué pasará con estos desalmados. ¿Qué pasará con los hermanos de José? ¿Qué pasará con los que han juzgado a Jesús? Y con esta parábola del viñador. Y que les dice: este viñador, bien que hizo la viña y la arrendó, se la rentó a unos viñadores. Y cuando llegó el tiempo de la vendimia, mandó a sus criados para que le dieran la parte que le tocaba. Pero dice, se le echaron los arrendadores encima a los criados, los mataron. A otros los golpearon. ¿Qué pasó con los profetas que Dios envió? ¿Qué les hicieron a los profetas? Los mataron, ¿sí? Los echaron al horno ardiente. Ahí está el profeta Daniel en el pozo de los leones, que se los tragaran. Tantos profetas golpeados, otros asesinados. Y Jesús después dice también, después volvió a mandar a otros en gran número e hicieron lo mismo. Sí. Ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña con estos hombres? Dice. Y los escribas y fariseos, bien ágiles y sabios, ¿verdad?, que dicen, no hombre, este dueño de la viña va a dar muerte terrible a estos desalmados, se lo merecen, eso no se hace. Sin saber y pensar que Jesús lo estaba diciendo de ellos. ¿Sí? ¿Cómo también nosotros hoy podemos pensar que
todo lo que Jesús nos va diciendo en su palabra, se lo vamos aplicando a veces al otro, al hermano, al primo, al vecino, a las demás personas, y nosotros no lo aplicamos, ¿sí? Porque somos dados a veces a juzgar y condenar, ¿sí? Juzgar y condenar. Cuando Jesús nos ha dicho, no juzguen, no condenen, perdonen, serán perdonados, ¿sí? Y nuestros juicios que son a veces absolutorios, incluso de la injusticia. Vean, por ejemplo, alguna mamá, algún papá que sus hijos andan en malos caminos, vean si no los defienden de ello, ¿sí? No, mis hijos no, ellos no andan en eso. Mis hijos son buenos. Incluso cuando lo saben bien que no andan por buenos caminos. Ahora, si no lo saben que andan por malos caminos, con mayor razón los van a defender y van a juzgar, y cuando pues toca que los sorprendan en estos malos pasos, los tomen y los lleven a la cárcel, pues se los van a defender diciendo que es una injusticia, que no es correcto lo que hacen con ellos. Son capaces de pagar. Lo mismo nos pasa en la sociedad, ¿verdad? Podremos hacer juicios, condenar o absolver incluso personas que son culpables de tanta injusticia, y absolverlas y decir, no es cierto lo que dicen. Uno cree tener a veces la verdad cuando pues realmente no lo es. Pero hay gente que es capaz de defender, incluso hasta exponer la propia vida, defender lo que es indefendible, como decimos, ¿verdad? Absolver o condenar, que es la otra situación. Condenar lo que nosotros ni siquiera sabemos. Y se condena a veces solo de palabra en todo, de coraje, de enojo. Lo vemos, por ejemplo, en la vida pública, a todos mundo condenándolos, pero nunca se hace nada. Se condena a políticos por tanto mal que hicieron, pero nunca hace nada. Se defienden, incluso se les defiende. Hablábamos, por ejemplo, que si un diputado está trabajando, pues tiene fuero, aunque haya hecho algún mal, no le pueden hacer nada porque tiene fuero. En México, ¿qué presidente han metido a la cárcel? Y dicen que han sido corruptos, grandes, una gran corrupción. Ninguno está en la cárcel, ningún presidente. Senadores, algunos los han ajusticiado, ¿verdad? Pero es hoy en la actualidad, y veremos más adelante, y más adelante hablaremos y escucharemos a otros igual. Y queremos acabar con ellos, queremos ver cómo le hacemos, en fin, cómo hicieron los hermanos con José, ¿no? Hoy, queridos hermanos, pidámosle a Dios primero agradecerle que nos haya hecho sus hijos, y que no le reclamemos cuando algo no está bien en nuestra vida, cuando algo no va pasando como nosotros queremos. Que no le digamos, ¿por qué a mí, Señor? Que no queramos sentirnos como los más amados. ¿Por qué a los otros no les pasa esto? ¿Por qué a estos no les sucede otra cosa? Que no estemos ni envidiando lo que a los otros les sucede o les pase, mucho menos que nos alegremos por lo que les pasó a los otros. Nos podemos convertir en fariseos, pensar que nosotros estamos bien, que son los demás los que están mal. Que el Señor nos conceda la gracia
de no convertirnos en jueces. Porque así como Jesús dijo a los escribas y fariseos, a ustedes se les quitará el reino de los cielos y se les dará a otros. Ustedes que se creen dueños de la religión, ustedes que se creen sabios y creen tener toda la verdad, les será quitado el reino de Dios. No vayamos nosotros a escuchar eso para nosotros de parte de Dios. Ustedes, que nos diga ustedes, para quienes será el reino de Dios, se les quitará. Que el Señor nos conceda la gracia de aprender y amar cada día lo que Él va en su generosidad dándonos a cada uno. Pidámoselo todos hoy en esta celebración, que así sea. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan. Y por la todo el trabajo que recibimos, será para nosotros pan de vida. Así es por siempre, Señor. Por los campos disperso en espigas, hecho pan te ofrece, Señor Jesucristo, te lo digo en toda forma que recibimos a tu Hijo, ya te presentamos. Salvación, hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que tu misericordia, Dios de bondad, disponga debidamente a tus siervos para celebrar este sacramento y nos impulse a vivir fervorosamente entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste en este tiempo especial de gracia, para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, no se afanen en las realidades transitorias, sino antes bien pongan su corazón en aquellas que duran para siempre. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Juan Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de nuestros hermanos difuntos, Karina Rosalío Reséndiz en el 4º día de su novenario, Celia García Reyes en el día que era su cumpleaños, Citlali Plata Monroy en su 10º aniversario. Y de todos los que han muerto, en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y ayuda en sus necesidades, Señor, a tu hija Yuridia Martínez García. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente el saludo de paz. La paz. Del mundo, ten piedad de nosotros.
ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la... Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Comunión espiritual. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti.
Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Sagrado Corazón de María, Sé la salvación del alma mía. bendito San José, Aumenta nuestra fe. San Francisco de Asís, Rogad por nosotros. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de eterna salvación, te rogamos, Señor, que nos hagas dirigirnos con tanta decisión hacia ella, que la podamos un día alcanzar. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que pasen buen día a todos, que el Señor los cuide y los proteja. Mi alma espera en el Señor.